Bienvenidos sean todos a su acostumbrada sesión de clase sincrónica del curso de formación humana para facilitadores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. Quien les habla, su facilitadora Rosa Méndez, estará con ustedes compartiendo los próximos 25 minutos en esta sesión sincrónica. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase. Vamos a iniciar haciendo nuestro acostumbrado pase de lista de asistencia. Librada Mayoral. Presente. Ramón Armando Ramírez. Presente, bro. Bien. Recuerden que deben estar todos en nuestras sesiones de clase. Nuestras reglas de convivencia, acuerdos y reglas de operaciones en este momento. Por favor, Librada, coméntenos dos que recuerde. Enviar las tareas en la fecha indicada y respetar los comentarios de los demás. Ramón Armando, coménteme. Respetar los comentarios de los demás y trabajar con originalidad, respetando los derechos de autoría. Perfecto. Recuerden que estas reglas deben ser llevadas a cabo en cada una de nuestras intervenciones. Sí, profe. La reflexión del día. ¿Quién la lee? No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy. Mi actitud depende de quién seas tú. ¿Qué entiende Ramón Armando de esta reflexión? Bueno, profe. Es como tú me tratas, mi actitud es hacia usted. Y mi personalidad es quién soy yo. Es decir, si usted me trata de una forma adecuada, mi actitud hacia usted es adecuada, respetuosa también. Entonces podemos decir que nuestra actitud va a ser la forma en que respondemos al entorno. Perfecto. El entorno es hostil, vamos a tener una actitud a la defensiva. Si el entorno es favorable, vamos a tener una actitud agradable. Así mismo es, sí. Porque puede ser moldeada por nuestro entorno. En tanto, mi personalidad es algo íntimo propio mío que no se influencia de forma directa por el entorno. Esa es su análisis a esta reflexión, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Pues bien, nuestro tema de hoy es la personalidad. Y como somos personas distintas, todos tenemos rasgos y características distintas. ¿Qué nos distingue? ¿Qué va a distinguir a Librada de Ramón? ¿Qué nos diferencia? La personalidad. Y vamos a estar hablando sobre este tema porque este es un tema que es un pilar importante cuando hablamos de la formación humana, ya que debemos conocer qué características componen a la personalidad, cuántos tipos de personalidad hay estudiadas, hay tipificadas, y tenemos que tener la capacidad de diferenciar cuáles rasgos de cada tipo yo poseo para poder conocerme a mí mismo y poder convivir e interactuar con los demás. Recuerden que la formación que imparte el Infotep es una formación integral que no solo prepara para el conocimiento del qué hacer en el oficio laboral, sino que también nos ocupamos de la formación en el ámbito de la persona. Y en este curso de formación vamos a hablar de la personalidad como un elemento crucial dentro de lo que es la formación humana. Y vamos a ver cuál es nuestro objetivo durante esta sesión de clase. Ramón Armando. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes tendrán la capacidad de desarrollar actitudes y valores que le permita integrarse al medio laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de confianza y participación de acuerdo a los aspectos conductuales que se requieren. Perfecto. Como bien dice nuestro objetivo, las personas que participan en él, en el manejo de este tema, van a desarrollar capacidades y actitudes y valores que le permitan integrarse en el medio laboral de manera adecuada. Y para poder lograr esto, tenemos que distinguir cuáles son los rasgos que componen nuestra personalidad. Y ya que hablamos de personalidad, ¿qué es la personalidad? Librada. Es la integración de todos los rasgos y características del individuo
que determinan su forma de comportarse. Vemos que la personalidad es algo propio, particular de cada individuo. Cada individuo tiene rasgos distintivos dentro de su personalidad que hace que nos diferenciemos. Y tenemos que aprender a distinguirlo para convivir en el respeto de esa personalidad que tiene cada quien. Cuando nos respetamos, tenemos que aplicar los criterios de identificación de la personalidad, porque así podemos distinguir cuáles rasgos toleramos, cuáles rasgos no toleramos y qué estrategias vamos a utilizar para lograr la convivencia con nuestros semejantes. Vemos que la personalidad, aparte de este concepto, tiene otras conceptualizaciones. Ramón Armando, ¿nos ayudas? Sí, patrón de conducta que nos caracteriza de manera de pensar, de sentir, de reaccionar. Diferencia a una persona de otra, tiene una consistencia, continuidad a través de diferentes circunstancias o situaciones, describe a la persona valores, autoconocimiento, autoeficacia. Se desarrolla a lo largo de un proceso de socialización. Cuando hablamos del proceso de socialización, no hablamos de algo diferente a la convivencia. Tenemos que convivir, tenemos que socializar y vemos que la personalidad se desarrolla en este proceso. Sí. Siempre va a estar en constante evolución, en constante cambio dentro de la interacción que tenemos con otros individuos. La estructura de la personalidad. La personalidad está constituida de dos grandes rasgos o características propias que tiene el ser humano. Vamos a ver que la personalidad se encuentra constituida por el temperamento y por el carácter. Que el temperamento está influenciado por factores biológicos innatos y que es heredado. Por eso vemos que en una familia decimos, tienes el temperamento de tu abuelo, tienes el temperamento de tu abuela, tienes el temperamento de tu madre o de tu padre, porque son rasgos que traemos codificados en nuestros genes y que son parte inherente de nuestro proceso biológico. En el ámbito del carácter, vemos que este está vinculado directamente a los factores ambientales y es adquirido. Y por ende, puede ser influenciado por las situaciones de nuestro entorno, sean estas favorables o no. Y más adelante hablaremos a profundidad de este tema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se haya aclarado? No, maestra, hasta ahora está todo bien. ¿Se entiende cuáles son los dos factores que componen la personalidad? Sí. ¿Y el origen de cada uno? ¿Me pueden decir cuál es el origen del carácter? Factores ambientales, profe, alrededor, cuando vivo, todo eso, la forma de yo actuar por el sector donde vivo. El entorno significa mucho. Sí. Bueno, el entorno que tú te desenvuelvas, que tú crías a tu hijo. Entonces, eso es muy importante para adquirir un carácter. Perfecto. Entonces, vamos a ver que los 4 temperamentos básicos son el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Bajo los estudios de comportamiento de la ciencia, de la psicología y de la ciencia de la conducta humana, que es la psicología, se han tipificado 4 grandes temperamentos. Y vamos a decir que el temperamento está constituido por el componente hereditario genético, como ya vimos, y que juega un papel importante y fundamental en los rasgos morfológicos y fisiológicos de la persona. Vamos a ver que el temperamento viene innato y que desde que el niño está en su proceso de gestación en el vientre de la madre, ya trae manifestaciones de su propio temperamento. Por eso una madre gestante puede decir que en un embarazo u otro tuvo más movimientos de su producto, tuvo más interacción temprana con movimientos morfológicos en el proceso de gestación. Todo esto va a venir dado por el propio temperamento que la criatura ya tiene en su código genético. Basado en estos grandes 4 eslabones, vamos a tener características propias de cada una. Buscamos con esto que ustedes hagan una identificación rápida de cuáles características de estos 4 tipos de temperamentos se encuentran en su personalidad. Y estos son
esta lista. De esta lista, yo quiero que Librada me identifique 2 rasgos de uno de los temperamentos que corresponden a su personalidad. Bueno, lo mío es sanguíneo, optimista. Yo salí a mi mamá es muy optimista. Y flemático, soy cuidadosa. Muy bien. Ramón Armando. Yo flemático, conservador y de sanguíneo, atento. Perfecto. Como pueden ver, nosotros no tenemos una regla exacta que nos diga soy sanguíneo, soy flemático, soy melancólico. Todos tenemos una multiplicidad de características que nos hacen identificarnos con cualquiera de los 4 tipos y eso no está mal, porque nadie puede decir que tiene todos los criterios de uno y que no tiene ninguno del otro. Al final somos una mezcla en la que debemos identificar cuáles parámetros tenemos y crear un equilibrio de los que son, digamos, exaltativos y de los que son beneficiosos a nuestro actuar. Con este ejercicio buscamos que ustedes identifiquen cuáles características poseen y cuáles ustedes entienden son más favorables a sus actividades diarias y cuáles deben trabajar en su personalidad. Vamos a hablar sobre el carácter, que es el segundo componente que forma parte de la personalidad. Librada, coméntanos. El carácter es adquirido, siendo más fácil de cambiar. Depende de las experiencias, de la educación, del aprendizaje y de la cultura donde se haya desarrollado el ser. Perfecto. Como ya decíamos, el carácter está regido por el medio ambiente, por el entorno, por lo que yo vivo, por con quién me relaciono, por lo que he aprendido, por la formación que he recibido, por la cantidad de información que manejo, se va a ver influenciado mi carácter y se va a ir moldeando en el tiempo. Vamos a ver que existen unas clasificaciones de los tipos de carácter. Quise reagrupar las características más estudiadas y que en la práctica tienen un asidero científico. Y aquí vamos a encontrar el modelo de las 5 grandes o el Big Five en inglés, que tiene que ver con las 5 grandes, los 5 grandes tipos de caracteres estudiados. Ramón Armando, coméntanos. Extraversión, introversión, apertura a la experiencia, escrupulosidad, amabilidad y neuroticismo. Neuroticismo. ¿Conocen el término de neuroticismo? No, profe. El neuroticismo es aquella persona que tendemos a llamarla paranoica, que está pendiente a todo y que todo la exalta y que ningún detalle se le puede escapar. Es una persona que es estricta, muy estricta consigo y con su entorno. Y por eso tiene cierto aspecto neurótico. De ahí es que viene el neuroticismo. Okay. Ya, por eso es que se mantiene nerviosa y ansiosa. Por eso hay personas que le dicen, pero esta mujer es neurótica. Neurótica, exactamente. Okay. Es el término que más utilizamos. Y el término de la escrupulosidad es la persona que es muy detallista, muy escrupulosa, que se fijen en muchos detalles, es muy detallada y se dedica mucho de su tiempo a detalles a profundidad. Bien. Okay. El término extrovertido y introvertido, pues ya ese lo conocemos. Y el tema de la apertura a las experiencias es la persona que no le tiene miedo a la aventura, al riesgo, a tomar decisiones rápidas, porque está muy segura de sí misma y sabe manejar el riesgo y se siente cómoda y segura manejando riesgo. Bien. Sí. Otra escala tipifica los tipos de carácter en 4. En la persona promedio, en la persona reservada, en la persona modelo y la persona centrada en sí misma. Quiero que sepan que esta categorización viene elaborada de las 5 anteriores. Vamos a ver que dentro de la persona promedia es la persona que es neurótica, muy neurótica y extrovertida y que tiene baja apertura a la experiencia y a nuevas ideas. A la persona reservada es aquella que tiene emocionalmente muy estable, todo bajo control, es poco neurótica y tiene baja apertura a nuevas experiencias. Y la persona modelo tiene muy bajo neurotismo y es una persona con alta puntuación en el resto del rango, o sea, es el promedio estándar.
Y la persona centrada en sí misma, que es la muy extrovertida y con baja puntuación a la apertura de experiencias, es poco amable y tiene muy baja responsabilidad. Esta escala es la de rápida aplicación para analizar el tipo de carácter que tenemos. Entonces, partiendo de esta escala que conjuga la primera, quiero que le den un vistazo rápido y me digan con cuál se identifican. Librada. Yo soy una persona reservada, emocionalmente estable, poco neurótica y con baja apertura a la experiencia. O sea que no me gusta estar tomando decisiones rápidas ni riesgos rápidos. Muy bien. Ramón Armando. Cogió la mía usted, la de la mía también, igualito. Oh. Bueno, sí, somos iguales entonces. Ya encontraron una afinidad más. Sí. Bien. Vamos a hablar de las características de la personalidad. Es una lista amplia y por cuestión de tiempo vamos a abreviar un poquito el contenido. Con esta tabla buscamos hacer el contraversus de una característica con su opuesto. Por ejemplo, de reservado, ¿cuál es el contraverso? El extrovertido. Del menos inteligente, el más inteligente. Bien. Sí, sí. ¿Quién considera usted que es la contraparte del realista? Por ejemplo. Sensitivo. El sensitivo. Porque el sensitivo, ustedes saben que vive más de las emociones, más de las ideas, más de los sueños. No vive de la realidad. Les dejaré esta lista que tendrán en su material para que hagan una comparación de las características de la personalidad, tanto en un sentido como en el otro. Está bien, profe. Vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad. Ramón Armando. Biológico, se hereda la apariencia física, la raza, la inteligencia, temperamento. Exacto. Factor social, integra el desarrollo social de la personalidad y se considera como dos caras de una misma moneda. Factor psicológico, aquí quedan incluidas las facultades humanas y cognitivas como los sentidos, la imaginación, la memoria y la inteligencia. ¿Recuerdan la frase que dice que el hombre es biopsicosocial? Aquí se cumple. Y vemos las razones por qué la personalidad está influenciada por estos tres grandes factores. Por lo que aprendemos del entorno en la integración social, por lo que heredamos de nuestra familia y por el factor psicológico, que es nuestra inteligencia innata, nuestra creatividad, nuestra imaginación y la capacidad de memorización que tenemos, que ya son innatas en nosotros, nuestro desarrollo psicológico, y que podemos en el transcurso del tiempo desarrollarlo y mejorar. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Clarito. ¿Alguna duda? Hasta ahora, profe. No, todo muy claro. Perfecto, continuamos. ¿Cuáles son las características de una personalidad madura? Ya vimos cuáles son las características a grueso modo, la configuración, los tipos de personalidad, cuántos tipos de carácter tenemos, que son los dos grandes, entre el carácter y el temperamento, componentes de la personalidad. Ahora vamos a ver cuáles son las características que me dicen a mí que una persona tiene una personalidad madura, centrada, que es a donde tenemos que llegar con nuestro análisis de mejora cuando hagamos nuestra evaluación interna de cuáles son los parámetros que debemos mejorar de nuestra personalidad. Entonces, vamos a ver que las primeros 5 características que debe tener una persona con personalidad madura es estabilidad emocional, capacidad de convivencia, conocimiento de sí mismo, debo conocerme, y capacidad de autoevaluación, que va de la mano con la de conocerme, porque si yo no me puedo autoevaluar, no puedo saber quién soy. Y la capacidad de la toma de decisión. La personalidad madura se distingue de la inmadura precisamente en su capacidad de tomar decisiones en el momento apropiado y con el riesgo controlado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Continuamos. Vamos a ver que otra de las características que distinguen a la personalidad madura es la capacidad de aceptación de riesgo y de asumir la responsabilidad.
Cuando usted es adolescente, sus padres le dicen, no, tú eres inmaduro, tú eres irresponsable, porque todavía no hemos tenido la experiencia y no hemos asumido las riendas de nuestra vida. Pero luego de que ya maduramos, tenemos que ser responsables de todas nuestras decisiones y asumir nuestros resultados. La autonomía del yo. Una persona madura es autónoma, sabe guiarse, sabe lo que quiere y cómo hacerlo. Fuerza de voluntad, capacidad de continencia. Cuando hablamos de la capacidad de continencia, estamos hablando de que por el hecho de que seamos adultos no quiere decir que podemos hacer de todo. Quizás no podemos estar haciendo algún tipo de actividad o incurrir en algunos tipos de lugar con la frecuencia que quisiéramos porque nos limita la sociedad, por ejemplo, o nos limitan otras situaciones. Entonces, por el hecho de que me guste, no quiere decir que yo todo el tiempo voy a estar, por ejemplo, en una casa de apuestas, por decir algo, o jugando por ahí quiniela o cosas así. La personalidad madura tiene capacidad para contenerse y para distinguir cuáles conductas son apropiadas o inapropiadas y controlarlas. Y la autenticidad. Ser auténtico distingue a una persona de otra. El no ser una réplica de nadie, el no copiar a nadie, el ser original, es una característica de la personalidad madura muy contundente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Me imagino que escuchando esta lista, todos queremos tener los 10 profe, le escribí algo, profe, ahí, yo. No, no lo he visto. Ah, ok. No llegó nada en el chat. Ok. Ya lo vi. Bueno, chicos, aquí tenemos la parte para la discusión del tema. ¿Qué les ha parecido? Quiero un resumen breve, quiero un análisis breve del contenido de esta sesión. Bueno, profe, yo estaba confundido con lo que era el carácter y el carácter, ¿cuál es la otra? El carácter y el temperamento. Y el temperamento, pero ahora estoy claro, ya yo sé que el temperamento, eso yo lo adquiero por mis rasgos, y el carácter, eso es mi entorno, que yo lo percibo y ahí es como yo ejecuto eso. ¿Verdad? ¿Es así, compañera Librada? Bueno, es así. El carácter se puede controlar teniendo una personalidad madura, porque si usted se vive por factores económicos en un sector donde la persona todo el tiempo está bailando, bebiendo en colmadones y saliendo con una vestimenta, pues usted, con una mente madura, usted dice, no, esto no me conviene. Exacto. Y usted se aparta, ¿entiendes? Sí, aplica la continencia. Aplica la continencia. Esta clase me ha enseñado mucho, muy interesantes. Bien, pues quiero saber si ustedes entienden que nuestro objetivo de sesión de clase se logró. Creo que sí, profe, porque a mí me gustó mucho esta clase. Lo importante es que yo aprendí. Hemos logrado identificar qué rasgos de la personalidad poseemos, tanto en el sentido positivo como negativo, y hemos distinguido qué es el carácter y qué es el temperamento. Ahí sí. Me comentan. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, déjenme comentarles que ustedes saben que este es un curso virtual y que en su plataforma tienen colocada varias actividades referentes a este tema. Van a encontrar que van a tener una sopa de letra, la cual van a trabajar identificando los conceptos que identifican el temperamento y el temperamento y el carácter como componentes de la personalidad. Van a realizar un examen de opción múltiple y falso verdadero online que tienen en su plataforma, y van a responder a un foro en donde van a analizar un video y van a responder a las preguntas que este contiene y van a debatir el tema de las características de la personalidad y realizarán el ejercicio de identificación de sus rasgos. Aparte de esto, ustedes van a elaborar un análisis FODA de su personalidad, donde van a aplicar los 4 criterios FODA al perfil identificado de su personalidad y van a distinguir dentro de su personalidad
qué cosas deben mejorar, qué cosas deben reforzar y qué cosas les garantizan el éxito en el desarrollo profesional. Perfecto. Sí, profe, ¿y qué fecha tenemos para entregar eso? Esta unidad, recuerden que concluye el día 8. Este módulo se está trabajando, este tema se está trabajando en esta semana del 2 al 8. Ok, profe. Muchas gracias, profe. Tienen hasta el 8 para colgar todas sus actividades, que me imagino que ya las están trabajando, aunque la reunión sincrónica nos llegó un poquito más allá. Bien. Sí, ¿Alguna profe. pregunta, duda que aclarar al respecto de las asignaciones? ¿Cuáles son los días sincrónicos, profesora? Recuerda que los días sincrónicos son los sábados a las 5 de la tarde. Ah, está bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora no, profe. Perfecto. Si todo está aclarado, nuestra sesión de clase está por concluir. Decirles que ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta sesión de clase y que los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde en su próxima reunión y que cualquier duda pueden comentarme vía mensaje de la plataforma o por los canales de comunicación acostumbrados de WhatsApp y demás. Nuestro próximo tema de la sesión de clase será muy interesante, es el tema de la autoestima y guarda mucha relación con lo que estábamos hablando sobre la personalidad. Tenemos que conocer nuestra personalidad para poder trabajar nuestra autoestima. Así que les invito a participar de nuestra próxima sesión de clases y nos estamos comunicando por las vías correspondientes acostumbradas. Tengan un buen fin de semana. También usted, profe. Gracias. Igual. Bye, nos vemos. Bye. Nos vemos.